Con tu ayuda, UNICEF no se detiene. ¿Te urge hidratar tu pelo? Descubre el nuevo Brooklyn Halo Hidrador. Prueba su acondicionador. Una bomba de... Entré a esto. Aquí está una chalita mía. Sí, estoy en un seminario. Acá está la otra, amor. Ya.
Va. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Suerte. Bueno, buenos días a todos, a todas. Los participantes siguen llegando, así que les quiero dar la bienvenida. Esta ha sido una serie de webinars que ha organizado la Facultad de Ciencias Biológicas, conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, para llevar a la comunidad los últimos antecedentes sobre la pandemia que nos afecta. Hoy día tenemos como expositora a la doctora Samuel. Pero antes de esto yo quiero pedirle al vicerrector de investigación, el doctor Pedro Buchón, que pueda decir algunas palabras de introducción, nos cuente cómo la universidad ha estado preocupada de este problema. Adelante, Pedro. Muchas gracias Rodrigo, qué gusto verte y participar en esta instancia que con un número tan importante de académicos. Estuve la semana pasada en una jornada similar en la Facultad de Medicina, así que creo que es muy valioso poder entender para mí como vicerrector cómo se está difundiendo también el trabajo nuestro, así que agradezco enormemente la invitación. Quería comentarles muy brevemente lo que hemos estado haciendo, que lo hemos publicitado de distintas formas a través de la página web, de informes que ustedes pueden consultar en la sección especial de la página web de la universidad, en función del mandato que recibió el rector por parte de la mesa social COVID-19 que convocó en su momento ministro Blumel, y que ya empezó su funcionamiento el 22 de marzo de este año, ya llevamos varios meses trabajando, y como universidad a nosotros se nos encomendó coordinar 4 de los 10... ¿Perdón? Alguien tiene que apagar el micrófono, por favor. Gracias. Ahí sí, gracias. Y 4 de los 10 temas se le solicitaron a la Universidad Católica que los coordinara. Y desde ese momento hemos estado trabajando intensamente con el apoyo incondicional, me atrevería a decir, de los decanos de Ciencias Biológicas, Juan Correa, y de Medicina, Felipe Heuser, ayudado fuerte por la coordinación de la directora de investigación, María Elena Boissier, y que conformamos 4 líneas para abordar estos desafíos. Primero, tiene que ver con la mayor detección de casos y trazabilidad de contactos, que lo ha estado desarrollando la doctora Blanca Peñalosa, en conjunto con el director de la Escuela de Graduados, que le da el soporte en cada una de estas líneas. Hay un director de la Vicerrectoría de Investigación que da soporte, y que se enmarca dentro del el conocido ya Proyecto Esperanza. Hay una segunda, y en ese proyecto básicamente se busca avanzar en la detección de casos y trazabilidad en comunas como del suroriente de Santiago, como Puente Alto y La Pintana, pero también del norte, Antofagasta y Pozo Almonte. Hay otra segunda mesa que se conformó, que tiene relación con los diagnósticos, ¿ya? Donde se ha trabajado fuertemente en la implementación de un mayor número de test, y aquí el trabajo de ciencias biológicas ha sido sustantivo, de Rodrigo particularmente, también de Francisco, Melo en su momento, del Río me refería, para poder implementar, por un lado, desde que esto lo dirige Sandra Solari de Medicina, por supuesto, utilizar todas las capacidades de la red de salud UC Christus para poder avanzar en la detección de casos, darle soporte también a los proyectos, por ejemplo, Esperanza, que se están realizando, pero también el desarrollo de reactivos para in-house, ¿ya? Para no depender de la escasez de reactivos mundiales. Y hoy día, como se está avanzando muy fuerte en el Laboratorio de Ciencias Biológicas de la producción de enzimas, de tasa reversa, polimerasa también, en la realización de un kit diagnóstico, también para poder lograr hacer la detección de PCR en one step, básicamente evitando la etapa de extracción de RNA, entre otros desarrollos que se están trabajando y que ha sido muy fructífero, y ahí apoya particularmente María Elena Boissier.
Hay una tercera mesa de trabajo interdisciplinario que se ha trabajado fuerte, que lidera el profesor Pablo Marquet, también de Ciencias Biológicas, en conjunto con Konrad von Igel, que tiene que ver con todos los desarrollos de investigación interdisciplinaria desde la biología, la ingeniería, la medicina y el diseño, donde se ha trabajado fuertemente en ámbitos de modelamiento. Ya se han realizado dos workshops. Está en vías de realizar un tercer workshop que va a estar orientado básicamente a las estrategias de salida. Pues se ha trabajado también en todo lo relacionado con la estrategia, con estrategias para modelar justamente esos fenómenos en forma muy mancomunada, yo diría, a través de grupos de investigadores a lo largo de todo el país. En el último workshop participaron 20 grupos, así que es muy importante la impronta que le ha dado Pablo en ese trabajo. También en conjunto con ingeniería para todo el desarrollo de equipamiento de protección personal. Hay una mesa derivada ahí que es a través de la cual hemos coordinado todo el trabajo interdisciplinario en el área de las ciencias sociales, que ha sido muy importante también. Eso lo dirige Magdalena Claro actualmente con la colaboración de Miriam Singer, y ahí han salido una serie de iniciativas que han sido muy instrumentales para el desarrollo de propuestas en torno a cómo abordar la crisis económica, las propuestas de educación, recomendaciones y guías de acompañamiento frente a duelo, el Fono Ayuda, que hoy día se está implementando también en comunas vulnerables para poder ayudar en sobrellevar esta crisis en la población, por toda la angustia y las aflicciones psicológicas que conlleva. Y para derivar finalmente en la mesa 4, que es la mesa que lidera, por un lado, la mesa 4A, que es liderada por Alexis Kalergis, que con la asistencia del director de Transferencia y Desarrollo, Álvaro Osa, que está orientada al desarrollo de la vacuna inicialmente, y que ahora también involucra, por supuesto, el trabajo que se está realizando, que entiendo es parte importante de la presentación que va a hacer la doctora Susan Bueno en relación al trabajo con la empresa Sinovac para el desarrollo del estudio clínico fase 3 acá en Chile. Y también muy importante en ese contexto también la mesa que está liderando la doctora María Isabel Youssef, que es muy interesante sobre estrategias terapéuticas que también se están desarrollando en forma muy colaborativa, particularmente bajo el alero y la colaboración producto de su involucramiento también de la SOCHIN, ¿no es cierto?, que nos ha permitido hoy día también contar con documentación y con workshops que han permitido diseminar a la población especializada y menos especializada también sobre los efectos del virus y las estrategias terapéuticas para poder abordarlo. Así que esa es una sinopsis muy breve de lo que hemos estado haciendo, pero quería darles un pequeño contexto de por qué estoy muy entusiasta hoy día de estar aquí presenciando también este seminario, para poder entender también como un poco los aspectos técnicos también del trabajo que se está realizando, y por otro lado, poder compartir con la comunidad de ciencias biológicas. Así que muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias, vicerrector. Antes de introducir a Susan Bueno, quiero dar algunas instrucciones. Primero, les pido que mantengan apagados sus micrófonos, porque el ruido es muy complejo. Segundo, hay un chat donde pueden ir dejando sus preguntas. La doctora Mónica Vázquez, que ya llegó, ella va a dirigir, Mónica, la parte de la discusión, y va a ir entonces poniendo las preguntas. Así que les pido que la escriban en el chat. Bueno, me es muy grato presentar a Susan Bueno. Ella obtuvo su título de tecnólogo médico el año 1999 en la Universidad de Chile, luego el grado doctor en ciencias biomédicas, también en esa universidad en 2004. Realizó un entrenamiento postdoctoral en nuestra universidad entre el 2004 y el 2007. Ya tenía una serie de estadías de investigación, la Universidad de Texas, en el Albert Einstein College of Medicine, la Universidad de Nueva York. Desde el año 2007, entonces, Bueno, profesora de nuestro departamento de genética molecular y microbiología en la Facultad de Ciencias Biológicas, donde dirige el laboratorio de patogénesis microbiana. Es profesora asociada actualmente, ha sido investigadora actualmente asociada al Instituto Melenio en Inmunología
inmunoterapia. Y sus líneas de investigación son enfermedades infecciosas causadas por bacterias, patógenos, interacciones, hospedadero patógeno. Un poco. Ya. También está interesada en la generación de métodos de diagnóstico para infecciones virales, genéticas, microbianas, transferencia lateral de genes y particularmente la generación de vacunas contra agentes infecciosos. Ella es autora de numerosas publicaciones. Su trabajo es financiado por el Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, por FONDEF, por Corfo. Así que para mí es un honor introducir a Susan, que hoy día nos va a hablar de la ciencia del antes y el después de los estudios de la fase 3 para las vacunas de COVID-19. Adelante, Susan. Primero que todo, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias al decano, nuestro vicerrector de investigación y a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y a todos los que nos acompañan hoy en día por participar en este seminario. Y por supuesto, para mí es un honor poder compartir con ustedes tanto la ciencia como este desafío que ha significado el estudio de esta pandemia y el involucramiento de nuestra facultad con nuestros académicos y también con toda nuestra universidad para hacer un aporte al país, para encontrar una solución para este microorganismo que es el virus SARS-CoV-2. Entonces yo les voy a contar brevemente algunos de los aspectos que tienen que ver con esta enfermedad infecciosa, algunos aspectos generales y otros asociados justamente a este desafío que hemos asumido de ejecutar una fase clínica 3 para una vacuna contra este microorganismo, así como también mencionarles los esfuerzos que estamos haciendo para la generación a nivel local de vacunas para combatir al SARS-CoV-2. Entonces, voy a partir esta presentación comentándoles brevemente, tal como dijo el doctor Rodrigo Iturriaga, una de las cosas que más me ha interesado trabajar desde que desde que supe que iba a trabajar en el resto de mi vida en enfermedades infecciosas, es este tipo de enfermedades. Principalmente porque tienen un impacto enorme en la humanidad y lo han tenido desde que el ser humano pisa esta tierra. Los reportes que existen nos muestran ya que a nivel histórico, en el siglo XIV, se registró una de las más grandes pandemias que hubo en la humanidad, que fue la peste negra, que aproximadamente diezmó la población europea más del 60%. Y en el siglo XIX también ocurrió otro tipo de pandemias como la pandemia del cólera en este siglo XIX, que también causó un gran impacto a nivel de salud. Y esto ahora, remontándonos hace un tiempo tan, digamos, cercano como el año pasado, esto para nosotros era parte como de la historia, y además como también las maneras del temor y lo que mirábamos, que actualmente a nivel de, digamos, histórico, o a nivel, por lo que había pasado anteriormente con una pandemia. Y de hecho nos estábamos preguntando cuánto sería la próxima pandemia y cuál sería el microorganismo que causaría esta pandemia. Obviamente todas estas enfermedades y la investigación científica que se ha desarrollado en torno a las enfermedades infecciosas, con próceres como Koch, Louis Pasteur, etcétera, que describieron que los microorganismos son los causantes de las infecciones, han logrado obviamente generar un conocimiento que nos ha permitido controlar este tipo de enfermedades y principalmente intervenciones como las medidas de higiene, el desarrollo de vacunas y el desarrollo de drogas o fármacos que han permitido controlar estas enfermedades infecciosas como los antibióticos y los antivirales. Sin duda han tenido un enorme impacto a nivel de salud pública y en el control de las enfermedades infecciosas. Tanto así
que si pensamos en el año 2017, las enfermedades infecciosas dejaron de ser ya hace mucho tiempo la principal causa de muerte a nivel global. Y la principal causa de muerte a nivel global, y era una de nuestras preocupaciones, yo creo hasta diciembre del año 2019, era este gran incremento de las enfermedades crónicas que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Pero esto obviamente cambió, y esta idea que teníamos nosotros prácticamente de que estas pandemias eran ficciones, en las que nosotros los leíamos en los libros, los veíamos en las películas, ¿verdad? Y también en las óperas, de cómo las enfermedades infecciosas impactaban el día a día y el quehacer del ser humano. Y por supuesto, obviamente desde el punto de vista de ficción, de los escenarios más terribles que nos podíamos imaginar, hemos controlado y las mantenemos, y las manteníamos, mejor dicho, en estas condiciones prácticamente de ficción, gracias principalmente a una intervención que ha sido una de las más costo efectivas que se han aplicado para controlar las enfermedades infecciosas, que es la vacunación. Actualmente existe una serie de vacunas que han sido aplicadas a la humanidad durante muchos años, por ejemplo, las vacunas contra la tuberculosis u otro tipo de vacunas como por ejemplo la viruela, que logró erradicar esta enfermedad infecciosa, junto con una serie de otras vacunas que se han generado basadas, por ejemplo, en microorganismos inactivados, antígenos purificados, toxinas inactivadas, y que han sido utilizadas por muchos años digamos, a nivel de la medicina, que ha logrado controlar este tipo de enfermedades, y por lo tanto nosotros las estábamos viendo prácticamente como muchas de ellas como parte de la historia, e incluso ha sido tan eficiente esta medida que se han generado lo que muchos conocemos como los grupos que cuestionan el uso de vacunas porque se están, digamos, aplicando una medida contra enfermedades que, entre comillas, ya no existen. Sin embargo, hoy en día podemos encontrarnos nuevamente con esta realidad que llegó a instalarse con nosotros y que nos presentó de manera absolutamente, de una manera muy impactante, muy en tiempo real y muy aguda, una nueva amenaza causada por un microorganismo. Y esto lo empezamos a vivir desde diciembre del año 2019, en donde se identificaron los primeros brotes en el mercado de Wuhan en China, lo que ha movilizado y movilizó una gran cantidad de contingente para todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y el aislamiento de los individuos, y que obviamente esto ha significado algunas cosas anecdóticas, como por ejemplo lo que vemos, ciudades totalmente desiertas que antiguamente estaban repletas de gente, la forma de relacionarnos que ha cambiado dada esta pandemia que lleva menos de un año con nosotros. Y también, más allá de la parte que ya es historia y de la parte de alguna manera anecdótica, y que hemos podido ver algunos aspectos que nunca nos hubiésemos imaginado, uno de los aspectos más dramáticos de esto es la sobreexigencia de nuestros sistemas de salud, la cantidad de vidas que ha cobrado esta enfermedad, y por supuesto también todo el otro impacto que es más allá de lo médico, que tiene que ver con aspectos sociales que han venido a instalarse en nuestra sociedad y que significan una grave crisis. Y de hecho, hoy en día hay en países como en Estados Unidos que ahora nuevamente una enfermedad infecciosa es la primera causa de muerte en un país, algo que no se había visto en los últimos 100 años. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en mi laboratorio, y que fue una de las razones por la cual obviamente me sentí muy motivada cuando surgió esta situación de salud, dado que sin saberlo me había estado preparando durante toda mi carrera para entender cómo podía ocurrir este tipo de situaciones, y también cuáles son las estrategias para poder controlarlas o aportar para dar solución a este problema. Es que principalmente los factores de los microorganismos y también de los hospederos pueden determinar el curso de enfermedades infecciosas. Y dentro de los factores microbianos que existen, uno de los que estudiamos principalmente son los factores de virulencia, es decir, aquellos genes de los microorganismos que le permiten causar una infección en su hospedero, y también los factores del hospedero que tienen la función de controlar a estos microorganismos para prevenir enfermedades, pero que a su vez su activación puede ser la causa de la enfermedad y la muerte de un individuo.
Esto lo hemos estudiado principalmente viéndolo como un equilibrio, en el cual convivimos normalmente con microorganismos como por ejemplo las bacterias comensales, las cuales son capaces de vivir con nosotros sin causar enfermedad, y por lo tanto nuestro sistema inmune las tolera y también no se produce una respuesta contra ellas. Sin embargo, existen microorganismos, y en este caso estamos frente a uno, en el caso del SARS-CoV-2, que tienen una serie de genes que le confieren la capacidad de causar enfermedades severas, y por lo tanto el sistema inmune de alguna manera se ve inhabilitado de poder funcionar apropiadamente para prevenir el daño. Pero por otro lado, también este virus ha tenido un impacto y que se ha descrito en lo que hemos ido viendo día a día en el desarrollo de esta enfermedad, que la respuesta inflamatoria que se genera frente en algunas personas, por supuesto esto es muy bioindividual, pero hay individuos que hacen respuestas inflamatorias que son sumamente severas y por lo tanto pueden causar, o ser la causante, digamos, de la gravedad de esta enfermedad. Nosotros en el laboratorio hemos trabajado principalmente con neumonía, y uno de los aspectos que aplica, yo diría, para muchos de los microorganismos que causan enfermedades, entre ellos a nivel respiratorio, entre ellos el virus SARS-CoV-2, es que el tejido respiratorio, digamos en el caso del ser humano, el pulmón y específicamente los alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso, es un tejido que obviamente posee algunos componentes inmunes que están permanentemente sensando la presencia de elementos patógenos o dañinos que pudiesen causar alguna alteración del tejido. Y sin embargo, cuando nos encontramos con una infección, ya sea por un virus o una bacteria, se produce un reclutamiento de células del sistema inmune cuya función es eliminar este microorganismo y restablecer la función del tejido infectado. Sin embargo, hay condiciones en las que se produce una gran infiltración de estos componentes inmunos de manera descontrolada y que a su vez resulta en la producción de moléculas que están involucradas en la respuesta inmune inflamatoria, que cuando está desbalanceada y se inclina hacia el lado proinflamatorio, genera en términos del tejido pulmonar un mal pronóstico, y esto está produciendo por lo tanto condiciones inflamatorias y de salud muchísimo más severas. Sin embargo, cuando se producen respuestas inmunes que son balanceadas entre respuesta pro y antiinflamatoria y en términos temporales, se genera la eliminación de estos microorganismos con el restablecimiento del tejido pulmonar. Y en este caso se produce un buen pronóstico, digamos, y son las enfermedades menos severas y que se recuperan rápidamente. Por lo tanto, no solamente los microorganismos con sus genes están involucrados en el efecto que pueden tener sobre el daño a los tejidos y la enfermedad, sino que también las moléculas inflamatorias que se producen en respuesta a estos microorganismos. Y eso es uno de los aspectos que hemos trabajado en el laboratorio y que en realidad cuando esta pandemia se declaró fue algo que nos hizo mucho sentido, por supuesto, seguir estudiando y nos ha preparado para poder entender un poco mejor la patogénesis de este virus y por supuesto cómo podemos prevenirlo. Hemos estudiado una serie de citoquinas proinflamatorias que están involucradas en infecciones virales que estarían dando cuenta de mayores severidades, y también otro tipo de moléculas que están involucradas en el restablecimiento de la respuesta inmune cuando se produce una infección asociada principalmente a infecciones bacterianas. En nuestro laboratorio hemos estudiado bastante microorganismos respiratorios como el virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus humano, bacterias como Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae y otras bacterias sistémicas como la salmonela. Por lo tanto, en nuestro laboratorio hemos desarrollado una serie de modelos que nos han permitido estudiar citoquinas como por ejemplo una antiinflamatoria interleuquina 10 que induce una mayor mortalidad cuando se presenta la infección en individuos que no producen esta infección, citoquinas que se encuentran incrementadas en las secreciones respiratorias de pacientes que sufren infecciones, por ejemplo, por el virus respiratorio sincicial, que están dando cuenta de una mayor severidad y también una mayor respuesta inflamatoria a nivel pulmonar.
citoquinas que también están involucradas en la mejor diseminación de microorganismos como Salmonella, causando enfermedades más severas, y también infección e inflamación del tejido intestinal. Por lo tanto, esto que nosotros hemos estudiado con mi equipo de laboratorio durante todos los años que hemos estado trabajando en nuestro laboratorio en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Genética Molecular y Microbiología, nos ha, como decía, preparado para conocer, entender y abordar de mejor manera esta enfermedad, que es causada por este virus, que es el SARS-CoV-2. Yo creo que a la fecha todos estamos muy familiarizados con este virus, que es un coronavirus de la familia beta coronavirus. Es un virus RNA de hebra simple positiva y causa esta enfermedad, que es la enfermedad causada por coronavirus. Este virus posee un genoma bastante grande comparado con otros virus respiratorios, como por ejemplo el virus respiratorio sincicial o el metaneumovirus humano. Sin embargo, aún falta mucho por conocer aspectos de sus mecanismos y sus genes de virulencia, pero hoy en día ya por lo menos se sabe que existen, algunos elementos genéticos que estarían involucrados en la alteración de la respuesta inmune. Y obviamente cuando nosotros conocimos de este virus y rápidamente se empezó a conocer el genoma de este virus, quisimos conocer un poco en el laboratorio qué tan conservado era entre las diferentes cepas, porque esto nos daba mucha información con respecto a lo que podríamos esperar de la respuesta inmune. Y la verdad que tuvimos buenas y malas noticias. Buenas noticias porque al comparar los diferentes variantes que se han identificado de virus SARS-CoV-2, tanto en Chile como en Wuhan, en Europa, en otros lugares de Latinoamérica, en Estados Unidos, nos damos cuenta de que en realidad podríamos decir que es un genoma conservado. Y este trabajo lo hizo Alejandro Piñiturbe de mi laboratorio, estudiante de doctorado. Y es una buena noticia desde el punto de vista de que virus que presentan una variabilidad y se generan, por supuesto, variantes, pero que no implican grandes cambios, sobre todo en proteínas de superficie, más aún en proteínas estructurales internas del virión, nos dan una buena señal de que posiblemente una respuesta inmune que se pueda generar contra este virus podría ser duradera, ¿verdad? Y que permitiría eliminar o poder superar esta enfermedad. Eso podría ser una buena señal, y también desde el punto de vista del diseño de vacunas nos podría decir que podríamos generar vacunas que pueden ser duraderas, dado que sus componentes proteicos al parecer no varían significativamente ni tienen capacidades genéticas, como por ejemplo el virus de la influenza, para hacer tipos de intercambios genéticos que hacen que su variación sea muy alta. Sin embargo, es una mala noticia también, porque claramente un virus que se ha podido diseminar de la manera que se ha diseminado, generando una pandemia, y actualmente lo que estamos viendo con respecto a los casos de reinfecciones y rebrotes de la enfermedad, nos dicen que efectivamente el virus posiblemente no tiene la necesidad de cambiar tanto, porque tiene mecanismos para poder evadir la respuesta inmune y por lo tanto generar un tipo de inmunidad que o no es duradera o que no es eficiente para eliminarlo. Entonces, obviamente, conociendo esta información, se necesita, en términos del desarrollo de vacuna, abordar aspectos que ya han sido aplicados para virus similares u otras estrategias que han funcionado para otras enfermedades infecciosas en el pasado. Y básicamente tenemos el caso que ustedes todos ya lo conocemos, que dentro del espectro de individuos que van a infectarse con este microorganismo vamos a tener casos, y en esta diapositiva, que la preparé hace muy poco, pero ya está desactualizada porque evidentemente ya conocemos mucho de los casos totalmente asintomáticos. Existen los casos sintomáticos, los casos severos y los casos críticos, en los que los casos críticos estamos hablando de un componente inflamatorio muy importante. Lo que se ha descrito, y yo creo que ha sido una de las buenas descripciones que he visto con respecto a la enfermedad que causa este virus, es que en los casos severos se genera esta neumonitis que produce una inflamación pulmonar exacerbada, producción excesiva de mucus en las vías aéreas, por lo tanto un impedimento del funcionamiento del pulmón, altos niveles de citoquinas proinflamatorias,
daño pulmonar y microtrombosis. O sea, estamos hablando también de que aquí hay un componente inmune que es muy importante en los casos severos, que por supuesto también se debe abordar, y posiblemente la prevención con un sistema de vacunación permite tanto abordar los aspectos de la patogénesis del virus, es decir, los genes de virulencia que pudiera tener, pero también la respuesta inmune anormal que se puede generar en algunas personas. Entonces, esta enfermedad y esta pandemia se ha producido principalmente en la humanidad, como la estamos viviendo hoy en día, porque al ser un virus nuevo no existe inmunidad en la población. Por lo tanto, los números de casos aumentan rápidamente, exigen de manera excesiva los sistemas de salud, y por lo tanto los mecanismos que tenemos para abordar enfermedades infecciosas nuevas son digamos, la base fundamental, inicial, y que ha sido lo que hasta ahora tenemos conciencia de que es lo que funciona medianamente para poder controlar los contagios, es prevenir la transmisión, identificando a la gente enferma, aislando a la gente enferma y previniendo la enfermedad a través de medidas de higiene. Pero obviamente este tipo de medidas solamente permiten reducir el número de personas que se infectan al mismo tiempo, de manera simultánea, y eventualmente sin una respuesta inmune, todos somos susceptibles a enfermarnos y un porcentaje de nosotros a causar enfermedades más severas. ¿Qué pasa con los tratamientos? Actualmente existe mayor información con respecto a los tratamientos y las drogas antivirales, pero por supuesto no es esta una, digamos, medida costo efectiva y de largo plazo que permita controlar una enfermedad infecciosa como la que estamos viviendo hoy en día. También existen mecanismos que están siendo aplicados y que por supuesto también en términos de costo-efectividad son menos eficientes, que es la inmunidad pasiva, es decir, la obtención de anticuerpos de inmunidad de individuos que ya fueron infectados para traspasarla a otras personas que pudiesen estar susceptibles o que están sufriendo de la enfermedad. Y lejos la medida que es más costo-efectiva es la prevención de la enfermedad por una inmunización activa inducida por la vacunación. Y esto es uno de los aspectos que se ha discutido bastante, que es la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, en la que efectivamente los mecanismos de vacunación van a generar eficientemente un escudo, digamos, de individuos inmunes que permiten cortar o detener la transmisión entre los individuos susceptibles, y para esto claramente tiene que existir un nivel de inmunidad, digamos, permanente en la población de sobre el 70%. ¿Qué sabemos nosotros de la inmunidad hasta ahora? Que dentro de un poco, llevamos cerca de 7, 8, 9 meses con esta enfermedad con nosotros, y claramente al ser un virus nuevo es muy, digamos, difícil anticipar cómo va a ser la inmunidad, salvo con los aspectos que les comenté anteriormente, si tenemos buenas o malas noticias con respecto a cómo se conserva su genoma. Entonces, obviamente partieron con las primeras casos de virus SARS-CoV-2 que se registraron en Asia, mostrando que efectivamente se produce una respuesta de anticuerpos y incipientemente los estudios comenzaron en un grupo muy pequeño de personas a estudiar un poco el tipo de respuesta inmune basada en anticuerpos y celular y su duración en el tiempo. Pero aquí estamos hablando de estudios que estudiaban o que reportaban estudios cerca de 14 días posinfección. Posteriormente empezaron a aparecer nuevas investigaciones, aparecer la información con respecto a los tratamientos de inmunidad pasiva, ya entendiendo un poco más con la literatura que existía hasta ese minuto, revisiones de lo que se sabe hasta este minuto, y la verdad es que en realidad todavía nos falta mucho por aprender. Lo único que podemos decir en este minuto es que efectivamente la infección viral induce anticuerpos del tipo IgM, IgG, que los anticuerpos neutralizantes serían un correlato de protección, pero la gran interrogante es qué pasa con la memoria inmunológica. Y obviamente los datos que estamos recibiendo desde los países del hemisferio norte nos están indicando que posiblemente esta es una respuesta inmune de corta duración, como se ve en varios otros virus respiratorios.
Por lo tanto, evidentemente, mecanismos de inmunización activa, como las vacunaciones, tienen que apuntar a la generación de, por supuesto, anticuerpos neutralizantes, pero de duración extendida o eventualmente de una duración conocida para entender cuántas veces necesitaremos utilizar este mecanismo de inmunización. Y por cierto, también decir que mientras no existan los estudios completos de las vacunas que se están desarrollando, aún no sabemos si vamos a tener una vacuna que tenga una efectividad para poder eliminar este microorganismo. Hoy en día existe una serie de plataformas de vacunas que se están desarrollando, y aquí quisiera hablar un poco sobre la ciencia antes de la fase 3. Y es bien interesante este concepto porque tenemos que pensar que estamos hablando todo lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2 en términos acelerados. Es decir, la ciencia antes de una fase 3 es la que estamos viviendo ahora, la que hemos vivido en los últimos 9 meses. Y posiblemente la ciencia después de la fase 3, estamos hablando de dentro de algunos meses, no más de 12 meses, que vamos a conocer cómo va a ser entonces la ciencia la ciencia que se ha desarrollado para entender a este microorganismo para protegernos. Entonces actualmente, como les comenté anteriormente, sin tener antecedentes y posiblemente antecedentes duros, simplemente correlatos que ha pasado con otros virus equivalentes, y lo que ha funcionado anteriormente para controlar enfermedades infecciosas, se comenzaron a producir de manera, digamos, muy rápida, y esto también es un hito a nivel de la historia, de la rapidez desde que se generan diversas plataformas de vacuna, desde que aparece un microorganismo y se conoce su genoma, que están trabajando en paralelo y que están corriendo en paralelo, basadas en material genético, basadas en virus vivos atenuados, virus inactivados, subunidades o proteínas purificadas y vectores virales. Acá es importante mencionar algo que también es muy relevante. Estas plataformas son diversas y algunas de ellas son plataformas basadas en vacunas que ya han sido probadas en la humanidad, ya sabemos cómo funcionan y conocemos y tenemos historias de por lo menos un siglo en algunas de ellas de su seguridad y digamos, y su uso en diferentes poblaciones a nivel global. Pero también han aparecido estrategias que están muy avanzadas, pero que corresponden a estrategias que anteriormente no se han usado de manera masiva en el ser humano, en la humanidad, como las basadas en material genético o en vectores virales, como por ejemplo los adenovirus modificados. Estas vacunas que son basadas en lo que se denomina las de primera generación o estrategias clásicas, los virus atenuados, los virus inactivados y las subunidades, han sido utilizadas, por ejemplo, para combatir enfermedades como el sarampión, la rubiola, la paperas, la varicela, la poliomielitis, influenza, la rabia y otro tipo de enfermedades como la hepatitis B y también el virus influenza. Mientras que otro, como les comentaba, no existen ejemplos anteriormente en los que se hayan utilizado en el ser humano de manera masiva. Por lo tanto, esto también es una interrogante en términos de la ciencia que va a ocurrir post las fases clínicas 3 de este tipo de estrategias, en términos de seguridad y en términos también de distribución a nivel global. Actualmente lo que existe en términos de desarrollo de vacunas para el coronavirus es basada en estrategias conocidas, como mencioné anteriormente, virus atenuados, subunidades, virus inactivados, proteínas recombinantes y bacterias atenuadas, que lo remarqué acá porque es una de las estrategias que estamos usando en términos de investigación y desarrollo básico en el grupo de investigadores que estamos trabajando en esto para generar estrategias de vacunación contra el SARS-CoV-2, y también del punto de vista de metodologías nuevas, virus que son no replicantes, como en el caso de estos virus utilizados por Pharma y Bartax. Y estos todos son estrategias que están en la fase preclínica, que en un minuto más voy a explicar con un poquito más de detalle y me voy a detener para que entendamos en qué consisten estas fases. En fase clínica 2, en donde ya se está probando, fase clínica 1 y 2, donde ya se prueba este tipo de vacunas en el ser humano, estamos hablando de proteínas que están basadas en estrategias conocidas y algunas que están basadas en estrategias nuevas, como los virus no replicantes,
como en el caso de CanSino y de Moderna. Y fase clínica 3, en donde ya se está evaluando una cantidad mucho más alta de individuos, se están evaluando, y lo marco en rojo también, porque esta es la vacuna que nosotros como universidad vamos a trabajar en la evaluación de una fase clínica 3, que se basa en un virus inactivado, que es una estrategia, como lo comenté, clásica, de primera generación o conocida, y varias otras que están en fases clínicas 3, que se basan en virus no replicantes y los que están actualmente en esta fase más avanzada. Entonces, también quisiera destacar que la línea de tiempo de investigación ha sido muy acelerada en el caso del virus SARS-CoV-2, y desde diciembre que se identificaron los primeros casos hasta la identificación de su genoma y su publicación, se inició rápidamente el desarrollo de vacunas basadas en esta información genética, lo que realmente es un aspecto, digamos, muy impresionante de cómo la ciencia en esta área de las enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas se ha visto increíblemente acelerado. Si recordamos, en marzo tuvimos los primeros casos en Chile, y justamente a partir de marzo se empezaron a realizar los primeros estudios clínicos en humanos. De hecho, ya en abril existían cerca de 70 candidatos de vacunas que se estaban desarrollando alrededor del mundo, y se han realizado avances en diferentes prototipos que están basadas en diversas estrategias y que han avanzado a las fases clínicas. Esto sin duda es algo sin precedentes, y también es una buena noticia desde el punto de vista de que para un virus desconocido, mientras mayor cantidad de alternativas existan, mayor posibilidad es que se encuentre una o más vacunas que sean efectivas y que logren controlar esta enfermedad. Por lo tanto, esta investigación o esta ciencia fase clínica 3, que es la última que se necesita realizar para determinar la eficacia de una vacuna, es realmente muy impresionante y sin precedentes. Simplemente para los que tienen la duda o hemos escuchado mucho de las fases clínicas, pero en qué consisten cada una de estas fases clínicas para que lo podamos tener claro y qué es lo que se evalúa en cada una de ellas, tenemos que recordar que la mayoría de las vacunas que están en desarrollo actualmente se encuentran en la fase preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Investigación y desarrollo a nivel de laboratorio. Y las preguntas que se responden son: vamos a generar una formulación, si esta formulación es apropiada, se puede generar una vacuna contra un virus nuevo utilizando un tipo de plataforma, tiene efectos tóxicos en seres vivos, y cuál es el mecanismo de acción desde el punto de vista de la respuesta inmune. Por lo tanto, en esta primera etapa lo que se logra es la formulación, los estudios toxicológicos y entender el mecanismo de protección, y principalmente se evalúa en modelos animales. La fase clínica 1, se puede pasar a la fase clínica 1 una vez que ya se ha completado exitosamente la fase clínica, la fase preclínica, y esto ha sido muchos de los temores que se han elevado a nivel de tanto la comunidad científica como la población general, de que si efectivamente este aceleramiento del desarrollo de vacunas puede traer consecuencias negativas por, digamos, realizar etapas muy aceleradas. Y en ese aspecto es sumamente importante decir que todos los aspectos y todas las entidades regulatorias no autorizan el inicio de fases clínicas en humanos mientras no se compruebe y se realicen todas las fases preclínicas apropiadamente. Lo que ocurre es que hoy en día existe tecnología que permite realizar esto de manera sumamente rápida, y por supuesto las plataformas existentes anteriormente en el desarrollo de vacunas contra otros microorganismos han ayudado mucho en este caso. Y una vez que, y también quisiera mencionar que en un caso de pandemia y en un caso de catástrofe, digamos, de salud, claramente uno de los aceleramientos importantes que ha existido es la disponibilidad y la rederivación de recursos para que estas fases clínicas o las fases preclínicas puedan desarrollarse de la manera más óptima posible. Entonces, una vez que se obtiene toda la investigación y desarrollo en fase preclínica, y incluimos también en fase preclínica el desarrollo de dosis de esta vacuna
o de este prototipo de vacunas para producirlas en condiciones óptimas para ser usadas en humanos, que eso también es todo un proceso que muchas veces quizás no era tan conocido, pero definitivamente tiene que ser una etapa obligatoria en que se produzcan dosis para su uso en humanos con todas las condiciones óptimas que permitan, por supuesto, evaluar una fase clínica 1 y el aspecto más importante, que es la seguridad. Y en este tipo de estudios se involucra a un número de personas reducido, en los cuales principalmente la pregunta que se hace es que si la vacuna es segura, y si es segura, si tenemos algún indicio de que pudiese funcionar, es decir, de inducir una respuesta inmune en el humano. Pero principalmente identificar digamos, la seguridad de estas formulaciones. Posteriormente, cuando se aprueba esto y se evidencia que la formulación es segura, se pasa a la fase clínica 2, en donde se incluye a cientos de voluntarios. En general, las fases clínicas 2 que hemos visto actualmente están incorporando cerca de 600 a más de 1000 individuos. Y la principal pregunta que se realiza acá es que si la formulación que indujo una respuesta inmune en los modelos animales es capaz también de inducir una respuesta inmune en el ser humano. Y dentro de esa pregunta principal también se sigue evaluando la seguridad de esta vacuna. Por lo tanto, se robustece la seguridad y también se tienen antecedentes de la inmunogenicidad de esta vacuna. Y actualmente la mayoría de los prototipos que están más avanzados están o en la fase clínica 1 o están en la fase clínica 2. Y obviamente existe un número muy reducido actualmente de vacunas que están iniciando la fase clínica 3, en donde aquí se requiere miles de voluntarios, porque lo que se evalúa es que efectivamente la respuesta inmune que se demostró que se produce en el humano en la fase clínica 2 es capaz de prevenir la enfermedad causada por el microorganismo, ya sea prevenirla o atenuarla. Y en este caso, la principal pregunta es saber, ¿la inmunidad inducida por una vacuna es capaz de prevenir la enfermedad? Y por lo tanto, en estos casos se tienen que estudiar de la manera más, digamos, cercana a la realidad, en donde por eso se tienen que incorporar miles de individuos, en donde circula la enfermedad que se quiere proteger y que en condiciones reales nos permite identificar que aquellos individuos que reciben una vacuna van a tener una menor incidencia de la enfermedad con respecto a aquellos que no se vacunaron o que recibieron un placebo. Entonces, actualmente, como les decía, estas etapas ocurrían en un periodo de tiempo bastante largo, y posteriormente había un aspecto que también no era menor, que es la revisión y la aprobación por las entidades regulatorias y la manufactura. Y definitivamente hemos visto esta reducción en el tiempo de producción de esta vacuna en esta etapa de emergencia, dado que se han logrado acelerar algunos aspectos, como por ejemplo en paralelo a la revisión por las entidades regulatorias y también la evaluación de la manufactura. Y en este sentido también es muy importante mencionar que aquellas vacunas que utilizan estrategias que son de primera generación o clásicas tienen la ventaja de que existen ya plantas de manufactura que están dedicadas a la producción a gran escala y de distribución global de este tipo de vacunas, en comparación con vacunas que están basadas en estrategias nuevas. Ahora, obviamente todos apuntamos a la vacuna, que puede ser nuestra solución. Sin embargo, sabemos que existen algunos problemas que inevitablemente se tienen que abordar en el minuto que se genere una vacuna contra el COVID-19, que es, por ejemplo, las diferencias que existen en el acceso a vacuna de países que tienen altos ingresos con respecto a aquellos que tienen bajos ingresos o que son países en desarrollo, que lo vemos en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de un tipo de vacuna contra la difteria, pertussis y el tétano, que si vemos en la historia, y aquí estamos hablando de décadas, en que se logra equiparar el acceso y la cobertura de este tipo de vacunas en poblaciones y en países que tienen un bajo ingreso comparado con aquellos que tienen un alto ingreso. Y esto, obviamente, uno puede pensar que no va a ser la excepción en el caso del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2,
porque definitivamente las drogas y terapias que se han podido desarrollar, como mencioné anteriormente, no son estrategias costo efectivas y inducen una protección limitada. Además, las vacunas que resulten ser exitosas van a tener una excesiva demanda, porque estamos actualmente en una situación de que todo el mundo necesita este tipo de elementos. Por lo tanto, consideramos que la colaboración en vacunas, en evaluación de vacunas y en el desarrollo de vacunas es fundamental para, por supuesto, avanzar más aceleradamente en la obtención de una o varias vacunas que puedan ser protectoras, pero al mismo tiempo para poder acercar a países como Chile al acceso de digamos, de estos productos biológicos que son tan necesarios y que por supuesto van a tener una excesiva demanda cuando estén disponibles. Aquí quisiera destacar y partir comentándoles un poco cuál ha sido nuestro enfoque como investigadores y también como universidad desde el punto de vista del lograr acercar el desarrollo, por supuesto, y el acceso de vacunas a nuestra población. Y esto obviamente ha sido algo que es abordado a nivel latinoamericano, que nosotros como países posiblemente vamos a ser algunos de los que estemos menos, digamos, los que somos aquellos de bajos ingresos que tenemos que asegurar mecanismos de acceso a vacunas para nuestra población. Y como dice este titular, digamos, este título de Nature, que se publicó en junio, que en Latinoamérica los investigadores estamos trabajando en esto porque nadie va a venir a rescatarnos. Y aquí claramente se destacaron las iniciativas que se estaban desarrollando en algunos países de Latinoamérica, incluido lo que estamos haciendo en Facultad de Ciencias Biológicas con el desarrollo de vacunas a nivel local. Y actualmente no me voy a, digamos, no me voy a extender en la descripción de lo que estamos haciendo, pero con la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Genética Molecular y Microbiología, en colaboración con Alexis Calergis, Pablo González y con mi laboratorio, estamos desarrollando investigación básica en etapas actualmente preclínicas para el desarrollo de prototipos de vacunas contra el SARS-CoV-2, que están basados en los dos tipos de estrategias que les comenté anteriormente, aquellos que son clásicos y de primera generación y aquellos que son nuevos o de segunda generación, como es el desarrollo de proteínas purificadas basadas en péptidos y subunidades purificadas, vacunas basadas en bacterias atenuadas y microorganismos atenuados, y también vacunas basadas en DNA. Esto con el apoyo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, gran apoyo de la Fundación COPIQC y también del Consorcio Tecnológico en Biomedicina, y actualmente estamos en estos prototipos en etapas preclínicas con muy buenos resultados que más adelante les voy a mostrar al equipo que está trabajando fuertemente en esto de investigadores jóvenes. Y también uno de los aspectos que, digamos, de manera paralela estamos abordando, y es lo que les voy a contar con un poco más de detalle hoy en día, es lo que hemos realizado en términos de colaboración, por ser un grupo en nuestra universidad que hemos estado trabajando por años en el desarrollo de vacunas contra virus respiratorios y que hemos desarrollado prototipos que ya han sido evaluados en fases clínicas y que por supuesto estamos empujando para su desarrollo y poder lograr generar todas las instancias para que estén accesibles a la población. Y en digamos, en esta búsqueda de colaboraciones y trabajo en conjunto con varios grupos en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, colaboramos e iniciamos una colaboración con el laboratorio Sinovac, que es un laboratorio que está en China y que tiene una historia de desarrollos de vacunas bastante importante. Actualmente distribuye 34 países y algunas de las vacunas, como por ejemplo la de la hepatitis A y la de la influenza, ha sido de hecho aprobada para su uso en nuestro país. Esta es una empresa dedicada al desarrollo de vacunas que tiene diversos sitios de manufactura y de desarrollo de vacunas en China, y que nosotros tuvimos la posibilidad en el segundo semestre del 2019 de visitar
Acá estamos presentando con el doctor Pablo González y yo, también participó en esta reunión el doctor Alexis Calergis, en donde mostramos nuestros resultados y el trabajo que estábamos haciendo en vacunas en virus respiratorios al equipo de Sinovac, y quedamos en una colaboración bastante interesante para poder desarrollar esta vacuna y también avanzar en las fases clínicas, todo con apoyo también de la de ProChile y de la Embajada de Chile en China. Y claramente esto, estamos hablando del segundo semestre del 2019, esto es octubre, entonces estábamos a puertas del inicio de una pandemia, y cuando esta pandemia se inició en China, este laboratorio comenzó rápidamente a trabajar en una vacuna contra el SARS-CoV-2 y nos invitó a participar y colaborar en este desarrollo. Y en términos de tiempo, en lo que empezamos a trabajar con Sinovac, desde octubre de 2019 comenzamos la colaboración y hemos estado trabajando desde febrero con ellos en todo lo que tiene que ver en un plan de colaboración en el desarrollo de vacunas. Y por supuesto nos involucramos y consideramos que era una estrategia muy, digamos, positiva, involucrarnos y hacernos parte de estos desarrollos de vacunas contra el coronavirus. Y en abril ya se realizó, digamos, firmas de convenios de colaboración conjunta entre la Pontificia Universidad Católica y Sinovac con el apoyo de la Embajada de Chile en China. Y ya en junio de este año logramos firmar un Memorandum of Understanding que nos permitió, un marco de colaboración que nos permitió tener acceso a la información que ellos, de las vacunas y las estrategias que estaban realizando para conocer sus desarrollos y por supuesto hacernos parte de términos de colaborar en estudios clínicos para determinar estas etapas críticas y poder acelerar este desarrollo. Esta es una fotografía de cuando fue la firma de el acuerdo entre Sinovac y la Pontificia Universidad Católica en junio de este año. Y lo que desarrolló esta vacuna, y me gustaría poder compartir con ustedes porque creemos que esta es una buena estrategia de vacunación, es una estrategia basada en vacunas de primera generación que corresponde a un virus inactivado. En este caso, este virus inactivado, ¿cómo se produce? Se crecen el virus de manera in vitro en células de riñón de mono verde, ya sea en cell factories o en bioreactores. Y una vez que se produce el proceso de infección in vitro de estas células y replicación de la partícula viral, se recuperan las partículas virales y se purifican. ¿Cómo se realiza esta purificación? Primero se realiza una inactivación, que ese es el punto muy importante para lograr obtener una partícula viral que no sea infecciosa, que no sea capaz de realizar su ciclo replicativo en una célula infectada y no infectar a las células humanas, pero sí que retenga todos los componentes inmunes, es decir, todas las proteínas que sean reconocidas por el sistema inmune y por lo tanto puedan inducir una respuesta protectora. Y es lo que se basan todas las vacunas generadas en condiciones, digamos, de virus inactivado. Una vez que se realiza la inactivación viral, por supuesto se tiene que realizar una prueba para corroborar que se realizó una inactivación apropiada y posteriormente se procede a purificar estas partículas virales e inactivadas para eliminarlos de todos los componentes químicos que se utilizaron para su inactivación y también para poder concentrar estas partículas virales. Una vez que esto se concentra, se genera una formulación basada en la combinación con elementos que se denominan adyuvantes, en este caso es hidróxido de aluminio, o alum, como se conoce en términos, digamos, inmunológicos, para poder mejorar la inmunogenicidad, la capacidad de estas partículas virales inactivadas de inducir una respuesta inmune, y es lo que se utiliza como vacunación o como vacuna. Entonces, estas vacunas fueron probadas, simplemente para resumir, no les voy a mostrar todos los datos, pero básicamente se probaron en diversos modelos animales para, primero que todo, evaluar su inmunogenicidad y su seguridad en todo lo que implica las fases preclínicas, y una vez que se superaron todas estas fases, se realizaron inmunizaciones con 2 dosis, que es importante, una dosis alta y una dosis baja, en primates no humanos, que es macacos rhesus.
Y esto es importante porque justamente el modelo animal de o sea, donde se puede replicar la enfermedad causada por el coronavirus y se pueden probar estas vacunas, son un muy buen modelo, es el primates no humano, en donde efectivamente se pudo determinar que la vacunación, ya tanto a los 14, 21 y 29 días post vacunación, tanto con las dos dosis, una dosis que se podría denominar alta y una dosis media, logró inducir anticuerpos que son anticuerpos totales, inmunoglobulina G, que son específicas contra algunas proteínas del virus, en este caso la proteína S, el dominio de unión al receptor de la proteína S y la proteína N. En este caso se utilizaron varias vacunaciones, vacunas y boost, y estos anticuerpos inducidos por esta vacunación tenían la capacidad de neutralizar al virus. ¿Qué significa esto? De unirse a la partícula viral, digamos, activa en este caso, e impedir digamos, su unión al receptor y por lo tanto a la infección. Entonces, justamente aquellos individuos que fueron vacunados con estas formulaciones fueron capaces de generar anticuerpos neutralizantes, lo que se correlaciona también en el caso de los individuos vacunados con una baja carga viral a los 7 días posinfección en los hisopados nasales e hisopados anales, que sabemos que es el lugar de replicación, la vía respiratoria, y también al parecer una vía de excreción, el tracto gastrointestinal. Y además, estas vacunas o los individuos vacunados no presentaron replicación en los tejidos pulmonares, lo que se ve en el caso de la dosis mayor y la dosis intermedia. Obviamente, estos resultados que son muy prometedores dieron pie a que se pudiese generar un estudio en fase clínica para determinar la seguridad de esta vacuna, y también una fase clínica 2 que permitió evaluar la respuesta inmune inducida por este virus inactivado. Importantemente, la vacunación logró prevenir o reducir la neumonía producida por la infección viral en los individuos vacunados, tanto por las dosis intermedias y las dosis más altas, en comparación con los individuos vacunados con placebo o que no fueron vacunados e infectados. El virus claramente induce una gran inflamación del tejido pulmonar, el que se ve ampliamente reducido frente a la vacunación. Entonces, uno también de los aspectos que es muy importante evaluar en términos de vacuna es que la inducción de respuesta inmune, sobre todo de anticuerpos producidos por una vacuna, sobre todo una vacuna inactivada, induce una respuesta inmune de anticuerpos protectora y no una respuesta de inmune que pudiese aumentar la enfermedad. Y esto es lo que se denomina la digamos, la enfermedad, la enfermedad o la exacerbación de la enfermedad mediada por anticuerpos, los antibodies disease enhancement. Y esto se debe principalmente porque se ha visto con algunos microorganismos y con algunas otras vacunas que se pueden generar respuestas inmunes basadas en anticuerpos que no son protectoras y que lo que promueven es la entrada del virus y la inducción de una respuesta inmune que no es protectora contra la enfermedad. Principalmente en estos casos lo que se ha observado es que se produce un impedimento de la producción de citoquinas que son apropiadas para la eliminación viral, y el impedimento de la producción de componentes y proteínas que están involucradas en la protección viral, lo que se llama la respuesta basada en interferones, y el aumento de citoquinas que están involucradas con una respuesta más de tipo no protector antiviral, sino asociadas a respuestas inflamatorias o de tipo alérgica, lo que aumentaría la enfermedad. Y también hay otros casos que están basados en el depósito de complemento por estos anticuerpos. Obviamente, esto es muy importante medirlo en todas las vacunas que generan anticuerpos,
para descartar este efecto, y en los modelos que se utilizaron en los modelos preclínicos y posteriormente también en los modelos, digamos, en los estudios clínicos, se ha evaluado la producción de este tipo de citoquinas una vez que se produce la vacunación en los modelos animales, y efectivamente la producción de citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, que están asociadas a una respuesta inmune proinflamatoria y no protectora, no se ven cambios con respecto a los vacunados y los sin vacunar, lo que es una excelente noticia porque da un parámetro de seguridad adicional y que hoy en día debe ser evaluado en todas las vacunas. Una vez que se completaron los estudios fase clínica preclínicos para esta vacuna inactivada, se generaron los estudios clínicos 1 y 2, partiendo con un estudio clínico 1, inmediatamente completado el estudio clínico fase 1, se continuó con el estudio clínico fase 2. Esto fue registrado y ustedes lo pueden ver en clinicaltrials.gov, que es un sitio en donde se deben registrar los estudios clínicos, de hecho, para que puedan ser considerados válidos. Y este estudio clínico se inició en abril de este año y actualmente ya se completó. Y simplemente en rojo coloco los aspectos más importantes, que el propósito de este estudio fue evaluar la seguridad, como les decía, que es el punto más importante inicial cuando se va a evaluar un producto, una vacuna en el ser humano, y también para la fase clínica 2 evaluar la respuesta inmune en adultos entre 18 y 59 años. Ahora, en este caso también es sumamente importante que en estas fases clínicas también son necesarias para evaluar las dosis que se van a utilizar de esta vacuna, en términos de que si es necesario utilizar dosis altas, dosis intermedias y cuántas vacunaciones aproximadamente. Y en estos casos se evaluaron dos tipos de dosis, una alta, una mediana, y en dos esquemas de vacunación que fueron 0,14 días y 0,28 días. Es decir, una vacunación un día, al mes siguiente una segunda vacunación, o una vacunación al día 0 y a las 2 semanas una segunda vacunación. Se enrolaron en este caso 744 individuos, los cuales fueron divididos, 144 de ellos en la fase 1, que fue el primer grupo que se estudió, y luego el resto en la fase clínica 2. Y también en este tipo de estudios, que son estudios, digamos, randomizados, dobles ciegos, controlados por placebo, a un grupo se le asigna la vacunación con la vacuna y al otro con un placebo, y posteriormente se comparan los resultados. Los resultados obtenidos de esta fase clínica 1 fueron publicados, aún están en evaluación por el comité editorial, pero ya fueron posteados en medRxiv, con los resultados que se obtuvieron principalmente en la fase clínica 2, en donde se resumen todos los estudios que se lograron realizar en estos grupos, y lo que se observó fue principalmente que efectivamente esta vacuna es segura, y para evaluar seguridad se determinan y se estudian los efectos adversos. Y en el esquema que yo les voy a mostrar ahora de 1.14, que es el que va a seguir en estudio en la fase clínica 3, se evaluaron los efectos adversos de cualquier tipo, grado 1, que son, digamos, los menos severos, y que fueron principalmente estos efectos adversos que se observaron en los individuos vacunados de grado 1, que fueron bajos, principalmente digamos, los efectos adversos fueron dolor en el sitio de inyección, que es el más clásico en el caso de vacunas, y algunos sistémicos como por ejemplo fatiga y fiebre. Es sumamente importante mencionarles que definitivamente todos los que nos hemos vacunado contra la influenza o cuando recibimos vacunas, tenemos este tipo de efectos adversos que se podrían decir efectos adversos, pero que son una, digamos, una manifestación de la activación de la respuesta inmune frente a la vacuna, porque justamente ese es su objetivo, el de la vacuna, de activar una respuesta inmune, pero que no termina siendo una enfermedad, como es en el caso del microorganismo silvestre. Y en términos de vacunas que están basadas en virus inactivados, son digamos, efectos adversos clásicos, que es fatiga y fiebre, y simplemente poner en contexto que las otras plataformas nuevas, que eso también es algo que definitivamente yo considero que es un poco preocupante, son altamente reactogénicas, sobre todo las que están basadas en material genético, que sobre el 70% de los individuos presenta fiebre, y de hecho
en el caso de Moderna, la indicación, y también la vacuna de Oxford, la indicación es, además de la vacunación, el uso de paracetamol, lo que está indicando también que tiene una capacidad muy potente de inducir respuesta inmune y por lo tanto efectos que se pueden considerar efectos adversos. Y muy importantemente, en este estudio se logró determinar de que la vacunación, tanto de una dosis intermedia como una dosis alta, logra inducir anticuerpos neutralizantes. Es decir, estos anticuerpos capaces de unirse al virus e impedir que se ingresen e infecten una célula. Y esto es muy importante porque, como ustedes pueden ver acá, en términos de anticuerpos neutralizantes, que podríamos ser que es el correlato de protección, se ve que aquellos que recibieron una dosis intermedia o una dosis alta tienen niveles equivalentes. Por lo tanto, esto permite, digamos, definir que las dosis que se van a utilizar en la próxima fase clínica es una dosis intermedia de 3 microgramos de proteína total, digamos, del virus inactivado. Entonces, como resumen de este estudio clínico, podemos decir que la vacuna es segura en humanos, ya está aprobado esto en la fase clínica. Esta fase clínica se desarrolló en China y además induce una respuesta inmune basada en anticuerpos neutralizantes y, importantemente, los anticuerpos neutralizantes se observaron en sobre el 90% de los individuos vacunados, lo que también es una excelente noticia porque está diciendo que efectivamente la inmunogenicidad de esta vacuna es muy buena. Entonces, nuevamente recordarles esto, que esta es una de las vacunas que están en desarrollo actualmente, que ha logrado llegar a la fase 3, que está ahora en el proceso de reclutamiento de cientos de voluntarios y que está preparada, digamos, tiene todos los componentes para hacer la prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? Determinar que todo esto está, por supuesto, fantástico que sea segura la vacuna y que induzca una buena respuesta inmune en el 90% de los individuos, que esta respuesta inmune sea protectora, es decir, que sea capaz de prevenir la enfermedad en los individuos que reciben la vacuna. Obviamente también en estos casos se evalúan aspectos que es el más importante, la eficacia, pero también la duración de la respuesta inmune, y son estudios que duran aproximadamente 1 año. Y para trabajar en esto es la parte que nosotros como universidad y como facultad nos involucramos para poder colaborar en el desarrollo de esta vacuna y junto con el equipo de Ciencias Biológicas, que es Pablo González y Alexis Calergis, que forman parte del equipo científico, y yo asumiendo la gran responsabilidad de la dirección científica de este estudio, nos involucramos para efectivamente desarrollar y ser parte de uno de los países que va a evaluar esta vacuna en un estudio clínico fase 3. Esto en colaboración, por supuesto, con la Facultad de Medicina, en la que la directora médica es la doctora Katia Barca, para evaluar efectivamente en la población chilena que se logre inducir una respuesta inmune protectora y efectiva contra este virus. Estamos trabajando también en conjunto con la Facultad de Química y Farmacia, con José Vicente González, que es el director técnico de esta iniciativa. Esta iniciativa definitivamente es un tremendo desafío para nuestra universidad y para nuestra facultad, y por lo tanto yo creo que es sumamente importante agradecer todo el apoyo que hemos tenido desde nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Biológicas, que nos han apoyado desde el primer minuto en esta idea y en esta tremenda responsabilidad y desafío, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, también un gran apoyo que hemos tenido desde la Vicerrectoría de Investigación, el rector de la universidad, la Dirección de Asuntos Jurídicos, porque aquí estamos involucrados en convenios, en diversos aspectos que tienen que atenderse, y la Dirección de Transferencia y Desarrollo, trabajando a full time dentro, además de todos los proyectos que están involucrados en el desarrollo de estrategias y soluciones para SARS-CoV-2, nos han apoyado también muy fuertemente a nosotros en este compromiso de poder acercar una vacuna a nuestro país. Y no solamente nosotros como universidad hemos estado trabajando en esto y estamos impulsando esta iniciativa. Tenemos todas estas vacunas, no solamente la que yo le estoy mencionando, que es el caso de la vacuna de Sinovac, sino que hay varias otras vacunas que también están en fase 3 y que eventualmente tienen que ser evaluadas y que podrían ser evaluadas en nuestro país. Y por lo tanto tenemos que conocer estas estrategias, tenemos que conocer cómo funcionan y cuál es la ciencia que hay detrás de todas estas investigaciones.
Y para eso se ha formado a nivel nacional, lo que es algo también muy, digamos, en términos muy, no diría sin precedentes, pero también muy estimulante que ocurra de esta manera tan espontánea y frente a esta situación que la comunidad científica se una para poder lograr y acelerar soluciones para nuestro país. Es el desarrollo del consorcio científico para evaluar vacunas y terapias, en la que está la Universidad Católica y una serie de otras universidades. Tome agua. ¿Tú tomas agua? Están formando parte de este consorcio, que es la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, San Sebastián, Austral, Valparaíso, Andrés Bello, Universidad del Desarrollo de la Frontera, de Antofagasta, todo este equipo y expertos que se han seguido sumando a esta iniciativa justamente para poder consolidar y poder, digamos, hacer un equipo de trabajo en donde se pongan a disposición todas las capacidades clínicas y de desarrollo y evaluaciones de vacunas en nuestro país de manera, digamos, como un solo equipo. Y también, por supuesto, a nivel gubernamental se ha desarrollado este comité interministerial basado con el Comité de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de Salud, para poder, digamos, evaluar y determinar la mejor estrategia de acceso a vacunas para nuestro país. Ahora, contarles un poquito más, y ya casi terminando con la presentación, algunos detalles de este estudio clínico que está pronto a desarrollarse ya en nuestro país, que este es un estudio clínico randomizado, doble ciego, controlado por placebo, en el que el objetivo primario va a ser determinar la eficacia de esta vacuna. Es decir, que la respuesta inmune que ya se ha visto que se induce en humanos es capaz de prevenir la enfermedad causada por este virus. Y digamos, el objetivo secundario, que también es un objetivo sumamente importante, es seguir evaluando la seguridad, pero robustecer toda la información con respecto a la inmunidad. Y eso es algo sumamente importante y que nosotros como facultad es lo que estamos asumiendo actualmente como este gran compromiso, porque es evaluar la capacidad de la vacuna de inducir la respuesta inmune en nuestra población y además su duración en el tiempo. Porque esto va a ser clave para saber si una vacuna va a ser suficiente o un esquema de vacunación va a ser suficiente o definitivamente vamos a tener que reforzar en el futuro todos los años, cada 2 años, cada 10 años, etc. Entonces, esta respuesta inmune que vamos a evaluar se va a basar en la determinación de anticuerpos y células T, en el que se van a evaluar 3.000 participantes que van a ser trabajadores de la salud entre 18 y 59 años y que van a hacer un estudio 1 a 1, es decir, 50% vacunas, 50% placebo, de manera aleatorizada y incluyendo hombres y mujeres en términos equivalentes. Actualmente lo que les puedo adelantar es que hay varios centros, como les decía, se van a realizar 2 vacunaciones, es una inyección, y existen varios centros invitados a participar, porque obviamente reclutar a una cantidad importante de pacientes, de voluntarios, perdón, que son 3.000, requiere la colaboración de varios centros, y para eso el Consorcio de Universidades ha sido un apoyo muy importante en diferentes lugares de Santiago y también en regiones. Finalmente, obviamente todos estos estudios a nivel de nuestra facultad se van a realizar por un grupo de investigadores jóvenes que han desarrollado el equipo de inmunogenicidad, que están trabajando ya full en implementar este estudio y por supuesto quiero aprovechar de darle las gracias a todos ellos por el gran compromiso que han presentado. Los estudios, como les decía, que se van a realizar, y estos son, digamos, los esquemas que han realizado este grupo de inmunogenicidad, es tomar diferentes muestras en el tiempo, en un seguimiento de 1 año, para poder determinar a través en el suero los anticuerpos, tanto totales como neutralizantes, y las células T, tanto por ELISA y por una técnica que se denomina ELISpot. Y muy importante, y no quiero irme y terminar esta charla sin decirles esto, que no estamos nosotros como país solo trabajando en este gran desafío, sino que este es un esfuerzo mancomunado de varios países que están también implementando fases clínicas 3 para evaluar la eficacia de la vacuna de Sinovac.
Actualmente los países que, por ejemplo, uno de los países que ya inició la fase clínica 3 es Brasil, los cuales también estamos en colaboración con ellos, nuestro país, que estamos prontos a iniciarlo, y otros países que también están en preparación y muy prontos también a iniciarlos, como Turquía, Arabia Saudita, Bangladesh e Indonesia. Y también comentarles que todos estos sitios estamos trabajando en coordinación con una fundación sin fines de lucro que se llama PAD, es una empresa norteamericana que tiene fondos, digamos, asociados a Gavi, a Bill y Melinda Gates y CEPI, que son entidades todas orientadas a mejorar el acceso de vacunas a todos los países a nivel global. Y el objetivo de esta organización es poder armonizar estos estudios para que, y poder apoyar a los grupos de investigación para poder implementar estos estudios clínicos y que los resultados en combinación puedan ser muy robustos y poder rápidamente o prontamente tener datos que permitan definir que esta es una de las vacunas que se podría utilizar globalmente. Como les comenté, esto es un estudio que va a durar por lo menos 18 meses, seguimiento de los sujetos de 1 año, y se realizarán estudios interinos cada cierto tiempo para ir evaluando los diferentes grupos la eficacia de esta vacuna. Y para terminar, les quiero comentar en términos de lo que yo espero que sea el futuro del coronavirus, con una noticia que realmente me puso muy contenta y me hizo pensar y reflexionar que estamos viviendo una etapa en términos, por lo menos en lo que yo trabajo, que es enfermedades infecciosas y es el desarrollo de vacunas, de que estamos por un lado con una pandemia, que estamos digamos, aplicando todo lo que conocemos para, y como en colaboración con la comunidad científica para poder combatirla. Y por otro lado, también estamos viendo noticias como estas, que hay enfermedades que se están erradicando del mundo. Ayer se posteó esta información en la Organización Mundial de la Salud, que en países como Nigeria, en África, ya se considera la poliomielitis erradicada, que es una enfermedad que es prevenible por vacuna, que la vacuna que existe actualmente está presente en todos los países como un plan mundial de vacunación, y que desde su aplicación y todos los esfuerzos internacionales por aumentar su cobertura han logrado reducir la incidencia de esta enfermedad a niveles que ya se pueden considerar como erradicados, lo que es una excelente noticia, porque estas fotografías de niños con parálisis van a ser algo del pasado y que solamente lo vamos a ver, digamos, en los libros de historia. Finalmente, agradecer a las fuentes de financiamiento de todos los estudios que estamos haciendo en términos de desarrollo de vacunas en la Facultad de Ciencias Biológicas, del estudio preclínicos que estamos actualmente, estudios básicos de investigación y desarrollo, Fundación COPEQC, Consorcio Tecnológico en Biomedicina, el Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, y por supuesto la Universidad Católica, nuestra facultad. El apoyo en la fase clínica 3 que estamos recibiendo de la Confederación de la Producción y del Comercio, por supuesto de la Universidad y del Gobierno de Chile, y siempre tomo la oportunidad de poder agradecer a mi laboratorio, que actualmente todavía todos estamos en modo Zoom en términos de los lab meetings, pero que sin su ayuda, y como fui mostrando durante toda la presentación, muchas de estas diapositivas he recibido el apoyo invaluable de mis estudiantes, que están muy comprometidos con esta investigación, y también los 3 laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas que estamos involucrados en esto, de vacunas para el COVID-19, el laboratorio del Dr. Pablo González, el laboratorio del Dr. Alexis Calergis y mi laboratorio. Así que muchas gracias. Gracias, Susan. Excelente presentación, mis felicitaciones. Hay varias preguntas en el chat que voy a intentar resumir. La primera tiene que ver con la inducción de anticuerpos por la vacuna y la duración de estos anticuerpos. ¿Hay algún antecedente de cuánto están durando la inducción de anticuerpos de la vacuna Sinovac? Actualmente, obviamente, los estudios clínicos se terminaron en junio, y los individuos siguen en seguimiento los que estaban en la fase clínica 2. Y actualmente estos anticuerpos todavía están presentes, pero todavía tenemos un periodo de tiempo bastante corto.
para decir en términos de la duración. Lo que se sabe es que el título de anticuerpos se mantiene, y justamente la fase clínica 3 es uno de los, digamos, de los estudios que va a permitir determinar la duración, porque van a hacer seguimiento mucho más largo en términos de duración de la respuesta inmune. Pero todo esto son estudios que están en progreso. Ya. ¿Tú estimas en este tipo de vacuna que sería esperable tener doble dosis o triple dosis? ¿Tú crees que es doble, triple? Actualmente, de hecho, en los estudios preclínicos y en el estudio clínico 1 y 2 que se han realizado, se han ejecutado con 2 dosis. Y principalmente es la dosis inicial y un refuerzo. Y se han evaluado en dos temporalidades, uno que es 0,14 y 0,14 días, digamos, y 0,28 días. Actualmente los estudios se van a seguir con 0,14, lo que se denomina lo que es un uso de emergencia, y dependiendo justamente de los resultados que se obtengan en la duración de la respuesta inmune, es que si posteriormente este esquema de vacunación de 2 dosis va a ser necesario repetirlo una vez al año, cada 2 años, o bueno, lo ideal sería es que sea una vacunación en la vida y ya podamos quedar inmunes para siempre. Pero obviamente conocemos que hay muchos virus que sí lo hacen, pero otros que no. Y este se ha comportado bastante complejo, sobre todo lo que estamos viendo en la infección natural. Hay una pregunta en el chat. Si todo resultara bien, ¿cuándo existe una fecha estimada posible de vacunación masiva, especialmente a grupos de riesgo? Sí, en ese sentido, claramente no se puede concluir eficacia hasta que no se lleve aproximadamente la mitad del tiempo del estudio fase 3, porque este es el que determina que efectivamente una vacuna funciona. Y se sabe que hay un porcentaje muy importante de vacunas que no demuestran efectividad a pesar de que hayan inducido una buena respuesta inmune. Así que uno tiene que ser muy cauto en ese sentido de que actualmente no tenemos estos datos de todas las vacunas que están muy avanzadas, de su eficacia, y tenemos que seguir previniendo el contagio, como las medidas de prevención. Si todo saliera perfecto y, digamos, a finales de este año se lograra definir eficacia y que realmente la vacuna protege, obviamente viene toda una etapa, digamos que es una etapa posterior, que corresponde a la síntesis de dosis de manera global y masiva, y que ya todos los productores de vacunas que están trabajando en estas vacunas están preparándose para eso, y es parte del proceso acelerado, digamos, que estamos viviendo. Y luego hay un aspecto también local a nivel de los países que tienen que definir cada país cuál es su grupo de riesgo. Obviamente van a haber lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, pero claramente cada país tiene que definir cuáles son los grupos de riesgo más importantes. Y pensando en toda la, digamos, la negociación que se requiere realizar para tener acceso a estas vacunas, las dosis necesarias, el cálculo, yo esperaría que si todo sale bien, no antes del primer semestre del próximo año, mediados del primer semestre del próximo año, siendo súper optimista, la verdad. Ya. ¿Y cuándo iniciarían, Susan? ¿Qué fecha estimada tienen? Porque me imagino que están haciendo la selección de voluntarios. Actualmente la fecha, por supuesto, es siempre lo antes que se pueda, pero cumpliendo con todos los requerimientos regulatorios que, como mencioné anteriormente, si bien está en un proceso de emergencia acelerado, no se pueden, digamos, saltar. Y en este minuto están todo lo que es el protocolo clínico, el estudio, la vacuna, etcétera, está en evaluación por la entidad regulatoria de nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública, y una vez que se tenga la aprobación, se puede dar inicio al estudio. Y eso esperamos que sea lo más pronto posible. Crucemos los dedos para eso. Hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cuántas cepas de virus están circulando en Chile y si esta vacuna protegería contra todas ellas? ¿Qué antecedentes tiene? Hay varias cepas, no tengo en mi cabeza en este minuto claramente cuántas están, y no son cepas, ya son variantes, porque son variantes.
menores, entonces se consideran como variantes. Y justamente yo mostré el dato de las cepas que están ahora disponibles de la secuencia en Chile, que son bastante conservadas, tienen algunos cambios, pero uno de los aspectos también que se reveló y se publicó, se anunció, digamos, hace muy pocos días, es que justamente, y es la ventaja de los virus, de las vacunas basadas en virus inactivados o virus completos, en que tú no tienes solamente un antígeno, no tienes, por ejemplo, solamente la proteína S, sino que son varios antígenos, y esto permite inducir inmunidad basada en anticuerpos contra varias variantes que puedan surgir. Y de hecho, este estudio se hizo en Sinovac y se demostró de que variantes que circulaban en América del Sur, que en América del Norte, en Europa, en Asia, digamos, los anticuerpos que se inducen con esta vacuna podrían neutralizar todas estas cepas que se evaluaron, lo que es muy prometedor, pero claramente es algo que a nosotros también nos gustaría poder evaluarlo eventualmente como un aspecto más de investigación y desarrollo de que lo que circula en Chile los anticuerpos van a proteger, que se induzcan por la vacuna. Hay otra pregunta que dice, ¿habría acelerado esto el proceso si hubiéramos tenido un centro de producción de vacunas en el país? A ver, en términos de centros de producción de vacunas, yo creo que uno de los aspectos que nosotros podemos mencionar es que ya el desarrollo, o digamos las capacidades de investigación y desarrollo que tenemos en nuestro país ha permitido de alguna manera estar más accesible, como digamos lo que hemos hecho, lo que les comenté un poco como la historia, de ya tener el contacto de los grupos claves a nivel mundial, tanto de desarrollo y también de producción. Obviamente lo que permitiría tener plantas o digamos infraestructura dedicada para la producción de vacunas para humanos en altas cantidades facilitaría digamos el acceso de este tipo de vacunas rápidamente a la población cuando ya estén disponibles, por supuesto, y nos dejaría un poco más independientes de los productores internacionales que en condiciones actuales, como mencioné también en la presentación, una o varias vacunas que se generen van a tener una enorme demanda. Entonces, claramente los esfuerzos que se están haciendo en términos y que esperamos que a nivel, digamos, de investigación y desarrollo en nuestro país se impulsen, permitan también prepararnos para una próxima pandemia u otra situación en que nos pongan en una condición, digamos, de un poquito más débil en términos de acceso a vulnerabilidad. Claro, recordemos que las vacunas hoy en día que recibimos antes del SARS-CoV-2, esto hace mucho tiempo, todas son importadas, todas vienen de fuera, y al ser nosotros un mercado o como un grupo de, digamos, de nuestra población es bastante pequeñita comparado con otros países, no hemos tenido problemas, salvo en algunos casos bien puntuales. Pero justamente cuando se presenta una emergencia es donde podemos estar un poco más vulnerables y, por supuesto, fortalecer nuestras capacidades en esos aspectos es muy bueno. Hay otra pregunta, Susan, en el chat. Cuando se habla de que falla molecularmente la fase 3, que puede que no sea tan eficiente, ¿qué es lo que falla? ¿Cuáles las posibles fallas en que la vacuna no sea efectiva? Ahí es una excelente pregunta, y en ese sentido lo que ocurre es que en las fases 3 es donde por primera vez entre comillas, se desafía al sistema inmune en términos de su eficacia para poder prevenir la infección con el virus. Porque todas las otras fases, como mencioné anteriormente, y sobre todo la fase 2, lo que evalúa es que la vacuna induzca una respuesta inmune. Eso es digamos, el outcome primario, de mirar que una vacuna va a inducir una respuesta inmune, pero sabemos que hay respuestas inmunes que las infecciones naturales pueden inducirla. Vemos diferentes casos, el caso, no sé, de la influenza, del VIH, etcétera, que existe respuesta inmune, pero no es eficiente contra el virus para prevenir la infección. Y eso es lo que se evalúa en la fase 3, porque es ahí donde se enfrenta la realidad, porque es muy distinto ver una respuesta inmune a nivel de laboratorio, por ejemplo, ver neutralización, ver que impide que el virus, por ejemplo, pueda ingresar a células en cultivo, lo que está muy bien y da un muy buen antecedente, pero la realidad es en la que se tiene que enfrentar la respuesta inmune al proceso infectivo real, es en la fase clínica 3. Entonces es ahí donde se pueden manifestar aspectos que son imposibles de adelantarlos en estudios, ya sea preclínicos o en estudios de laboratorio. Y en tu opinión, Susan,
¿qué eficacia te dejaría a ti tranquila y contenta en la fase 3 para una protección? Una protección. Actualmente, obviamente uno siempre aspira a que las vacunas tengan un nivel de eficacia, digamos, o que protejan sobre el 90%. Sería ideal que la vacuna al 100% de los sujetos los proteja, ¿verdad? Pero obviamente en condiciones en donde no existe, y ya vemos que la inmunidad inducida por el virus de manera natural es muy débil, claramente una eficacia ya que sea sobre el 50% es buena, o sea, por lo menos permite proteger a la mitad de la población, pero lo ideal sería, y pensando también en el efecto de inmunidad colectiva, sobre el 70%, definitivamente. Perfecto. Hay una última pregunta y se refiere a la característica de los voluntarios que se va a usar en esta fase 3. ¿Se incluyen aquellas personas que tienen factores de riesgo o solamente son voluntarios sanos? A ver, Sin en factores general, de riesgo. claro, las fases clínicas, dado que son estudios y sobre todo con productos experimentales, se incluyen a individuos que son, como lo dije, en la edad de edades que son entre adultos, entre 18 y 59. En algunos otros estudios, dependiendo de la población blanco, se incluyen individuos de diferentes edades, pero como es la primera fase clínica 3, generalmente se apunta a individuos que son en este rango de edad y que no tengan condiciones o sea, condiciones de salud que no estén controladas, por ejemplo. Y definitivamente a grupos de riesgo propiamente tal se prefiere no incluir, y una vez que termina esta fase clínica 3 se pueden seguir haciendo estudios clínicos en donde ya definitivamente ahora sí vas a incluir a individuos de riesgo u otras poblaciones. Por ejemplo, los niños en este minuto no están considerados en las fases clínicas, y una vez que demuestre, por ejemplo, la vacuna eficacia, eventualmente se pueden ya ampliar los rangos de personas que se incluyen en el estudio. Y es lo que se denomina el estudio lo que se denomina post-marketing también, en donde se va viendo con un grupo muy grande, cuando ya se aplica masivamente, cómo se va comportando y si hay algún grupo en particular que responda mejor o no a la vacuna, y se vuelve a hacer una especie de optimización, en los cuales muchos sabemos que existen más de una vacuna o esquemas de vacunación para poblaciones particulares. Ok, muchas gracias, Susan. Queremos agradecerte junto a Rodrigo el haber aceptado esta invitación. Yo creo que este es un seminario que está en la mente de muchos de saber los detalles, y te agradezco la claridad y la disponibilidad para contarnos en qué va esta fase 3. Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes, porque ha sido muy importante también compartir lo que estamos haciendo y mostrar como facultad estamos trabajando y con muchas ganas de aportar. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y gracias a todos por la audiencia. Espero también participen en nuestro próximo webinar, que va a ser anunciado por las redes sociales y en la facultad también. Muchas gracias.